¿Crees que los muertos descansan en paz? Yo también lo creía. Hasta que vi la cámara 14 de la morgue a las 3:33 de la mañana. Lo que captó ese lente no tenía huesos, no tenía rostro, y definitivamente no era humano. Si trabajas en un hospital, quizás después de ver esto, nunca quieras volver a hacer un turno de noche. Mi nombre... Bueno, mejor no. Llamadme Julián y ya. Mi nombre real no importa, la verdad. Lo que sí importa es esta historia que necesito sacar, que me está comiendo por dentro. Me ha quitado el sueño y, ¿para qué nos vamos a engañar? Creo que también la cordura. Llevaba 6 meses trabajando como guardia de seguridad en el turno de noche de un hospital, el San Rafael, un edificio de esos viejos que tienen más historias que ladrillos. Casi siempre, mi único enemigo era el aburrimiento. Mi curro era sencillo: mirar una docena de monitores que enseñaban pasillos vacíos y salas de espera silenciosas. Te pagan por estar sentado, básicamente, siempre y cuando no pase nada. Pero hace una semana, una de esas pantallas, una que casi siempre ignoraba, me mostró algo que nunca jamás debí haber visto. Algo que rompió la rutina con un grito helado que todavía me retumba en el alma. Ser el guardia de noche en un hospital es una cosa rara, ¿saben? Te conviertes en el fantasma de un lugar que ya está lleno de ellos. De día, el San Rafael es un hervidero. Médicos corriendo, familias nerviosas, el pitido constante de las máquinas. Pero de noche el hospital es otro mundo. Es un laberinto callado, un gigante dormido que solo respira con el zumbido de las luces y los suspiros de las máquinas de soporte vital. Mi puesto era un cuartucho sin ventanas en el vestíbulo, un cubículo lleno de monitores que eran mi única compañía durante 8 horas interminables. Mi rutina era sagrada. A las 11 le daba el relevo a Miguel, el del turno de tarde, un tipo majísimo a punto de jubilarse que siempre se despedía igual. Que pases buena noche, chaval. Ojalá. Las primeras horas eran un paseo, un café bien cargado, un libro, y la adrenalina del comienzo me mantenían despierto. Hacía mis rondas a la 1 y a las 4, siempre el mismo camino. Subía a la primera planta, maternidad, que a esas horas estaba en silencio salvo por el llanto de algún recién nacido, un sonido que hasta reconfortaba en medio de tanta quietud. Luego, la segunda planta, cirugía y la UCI. Ahí el silencio era diferente, más denso. Casi podía sentir el peso de la vida pendiendo de un hilo. Los pasillos apenas iluminados, el eco de mis propias pisadas y el zumbido de los respiradores. Nunca me gustó la segunda planta. Siempre me daba la sensación de que, detrás de las puertas cerradas, había algo más que pacientes durmiendo. Sentía como si me miraran desde las habitaciones oscuras, una presión en el aire que te obliga a mirar por encima del hombro. Yo me decía a mí mismo que era el cansancio, la sugestión. En los hospitales la vida y la muerte están siempre ahí. Es normal que el ambiente se cargue. Las típicas historias de la enfermera fantasma o de presencias en los quirófanos son el pan de cada día. Yo intentaba no pensar en eso. Después de la segunda planta, tocaba el sótano. Y en el sótano, al final de un pasillo largo de hormigón y tuberías goteando, estaba la morgue. La morgue. Solo decir la palabra ya da un escalofrío. La cámara que la vigilaba, la número 12, era la que siempre intentaba ignorar. Mostraba una imagen fija de la sala de acero inoxidable, las mesas metálicas, las puertas de los frigoríficos al fondo, un cuarto frío, estéril y, normalmente, quieto. ¿Qué iba a pasar ahí? Los muertos no se mueven. O eso pensaba yo. Mi predecesor, un señor mayor llamado Ernesto, me dio un único consejo cuando empecé. Haz tus rondas, mira los monitores, y no te obsesiones con el canal 12, no hay nada ahí abajo que te vaya a gustar. En ese momento, pensé que lo decía por lo deprimente que es el lugar.
Ahora sé que se refería a algo mucho, mucho peor. Durante 6 meses, le hice caso. Mis ojos pasaban de largo por el monitor 12, solo una miradita para confirmar que la puerta estaba cerrada. La morgue era cosa del forense, el doctor Alarcón y su ayudante. Por la noche, era un lugar sellado. Las normas del hospital eran súper estrictas. Todo estaba protocolizado. Cada cuerpo se embolsaba, se etiquetaba y se guardaba con una precisión casi militar. No había margen para errores, ni para imprevistos. La noche en que todo se fue, Algarete empezó como cualquier otra. Un martes, llovía a cántaros. Miguel me dio el relevo con su típico "que pases buena noche". Me preparé el café, abrí mi libro. A la 1 empecé mi primera ronda. Todo en orden. Maternidad, tranquila. UCI, en silencio. Bajé al sótano. El aire se volvió más frío, más húmedo, con ese olor a desinfectante y a algo antiguo, subterráneo. Pasé por delante de la puerta de la morgue. Una puerta pesada de acero con una ventanita de cristal que siempre estaba a oscuras. Sentí el escalofrío de siempre, esa punzada que me hacía apurar el paso. Terminé la ronda y volví a mi cubículo. Me senté, le di un sorbo al café ya tibio y eché un vistazo a los monitores. Y entonces, algo parpadeó. Fue en la pantalla principal, la que muestra todas las cámaras a la vez. Una lucecita roja en la esquina del recuadro de la cámara 12. El indicador de alerta de movimiento. En 6 meses, esa luz no se había encendido jamás. Imposible. El sensor era muy sensible, sí, pero estaba calibrado para ignorar bichos o cambios de temperatura. Hacía falta un movimiento de verdad para que saltara. Mi primer pensamiento fue lógico. Un fallo. Una sobrecarga por la tormenta. O una rata, aunque el hospital tenía un control de plagas que te cagas. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Abrí el registro de eventos, y ahí estaba. Alerta de movimiento, cámara 12, 01:34 AM. Hacía solo 10 minutos, justo cuando yo estaba de ronda, seguramente en el piso de arriba. El corazón se me aceleró un poco. Puse la cámara 12 a pantalla completa. La imagen era la de siempre. Nítida, silenciosa. La sala vacía, con las Comaira Arender mesas de metal brillando bajo la luz de seguridad. Las puertas de las neveras, cerradas. Todo normal. Respiré hondo, sintiéndome un poco tonto. Un fallo del sensor, fijo. Estaba a punto de cerrarlo y apuntarlo en el informe para que viniera un técnico. Pero algo me frenó, la curiosidad, supongo, o las ganas de buscarme problemas. Decidí revisar la grabación. El programa era fácil de usar. Retrocedí hasta las 01:33 AM. Le di al play. La pantalla mostraba la sala inmóvil. Pasaban los segundos. 01:33:30, 01:33:45, 01:34:00. Nada. La quietud era absoluta. Ya me estaba convenciendo a mí mismo de que era un error. Y entonces, a las 01:34:12, pasó. No fue un movimiento brusco, fue sutil. Una de las puertas de los compartimentos, la tercera desde la izquierda, la de abajo, tembló. No se abrió, solo vibró, como si alguien hubiera golpeado suavemente desde dentro. Me pegué a la pantalla. ¿Una vibración del motor? Podría ser, pero nunca lo había hecho. Retrocedí 10 segundos y volví a mirar. Sí, ahí estaba. Una vibración clara, que no era normal. Duró un segundo y luego, otra vez, quietud total. Ahí fue cuando saltó la alerta. El temblor fue lo bastante fuerte. Un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado me recorrió la espalda. Intenté buscarle una lógica, mecanismos, presión, 1000 explicaciones, pero una parte de mi cerebro, la más primitiva, ya me estaba gritando que algo iba muy, muy mal. Dejé que la grabación siguiera. Durante un minuto no pasó nada. Empecé a relajarme. Quizás solo fue eso, un fallo mecánico. Pero a las 01:35:02, la sangre se me heló. La misma puerta, la número 3, se movió de nuevo. Pero esta vez no tembló. Muy despacio, con una suavidad
Imposible para un mecanismo pesado, la puerta de acero empezó a abrirse. Centímetro a centímetro, en un silencio sepulcral, se deslizó hacia afuera. Miraba sin poder respirar. Nadie la empujaba. La puerta se estaba abriendo sola. Se abrió unos 30 centímetros y se paró, revelando solo oscuridad en el interior. El pánico me invadió. Mi instinto fue llamar a la policía, a mi supervisor, a quien fuera. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Hola? Creo que un fantasma está abriendo una nevera en la morgue. Se reirían de mí, me tomarían por loco. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué demonios estaba viendo. Con la mano temblando, adelanté la grabación, segundo a segundo. La puerta seguía entreabierta. La oscuridad de dentro era como un pozo de tinta. Pasaron 5 minutos, 10, 15. La escena no cambiaba. Empecé a pensar que quizá el mecanismo se había roto. Era una explicación débil, pero me agarré a ella. Y entonces, a las 01:52:17, esa explicación se hizo añicos y me hundí en un océano de puro terror. Desde la oscuridad del compartimento, algo empezó a salir. No era una mano, no era un cuerpo cayendo, era otra cosa. Al principio, solo una mancha pálida. Una forma que se deslizaba, no se arrastraba hacia la luz. Se movía con una fluidez imposible, como humo espeso. Me pegué a la pantalla, con los ojos como platos. La forma pálida siguió saliendo, bajando hacia el suelo. No, tenía una forma clara, parecía vagamente humana, con una especie de torso y extremidades, pero sus contornos cambiaban. Era de un color blanco hueso, sin rasgos, sin textura, y no caminaba. Se deslizaba por el suelo como una babosa, sin hacer ruido. Un movimiento que no era de este mundo. Observé, paralizado, cómo esa cosa se deslizaba por el suelo de la morgue. Se movió hasta el centro de la sala, justo debajo de la cámara. Por un momento se quedó quieta, y tuve la horrible sensación de que, de algún modo, sabía que la estaba viendo. Sentí una mirada invisible a través del monitor, una conexión fría que me heló hasta los huesos. La criatura, por llamarla, de alguna manera, empezó a cambiar. Se estiró hacia arriba, como si un hilo invisible tirara de ella. Creció hasta la altura de un hombre, pero seguía siendo delgada y sin rasgos. Luego, 2 apéndices largos y finos, como brazos de araña, salieron de su torso. Se movían con una gracia antinatural, explorando el aire. Fue entonces cuando hice algo de lo que me arrepiento. Usé el zoom. Necesitaba verla más de cerca. La imagen se pixeló un poco, pero los detalles que vi solo aumentaron mi terror. La superficie de la criatura no era sólida. Parecía vibrar, como la estática de una tele vieja. No tenía cara. Donde debería haber una cabeza, solo había una superficie lisa. Y, sin embargo, yo sabía, con una certeza que me revolvía el estómago, que me estaba mirando. La cosa se quedó así unos 3 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Una estatua de pesadilla en medio de una sala de muertos. Entonces, tan lentamente como apareció, empezó a encogerse. Volvió a ser una mancha en el suelo. Se deslizó de vuelta al compartimento abierto, fluyendo hacia adentro, desapareciendo en la oscuridad. El último trozo de su forma pálida se desvaneció, y entonces, con la misma suavidad, la puerta se cerró. Un clic casi inaudible fue el único sonido. La sala volvió a estar como antes, quieta, vacía, normal. Si no fuera por la grabación, habría pensado que me había vuelto loco, que me había quedado dormido y había tenido una pesadilla horrible. Me quedé mirando la pantalla, no sé cuánto tiempo. Estaba rígido, cubierto de un sudor frío. Mi mente era un caos. ¿Qué era eso? ¿Qué demonios acababa de ver? No era un animal, no era una persona, no era nada que perteneciera a este mundo. La palabra que mi cerebro repetía sin parar era no humano. Con un temblor que apenas podía controlar,
Guardé una copia de ese trozo de vídeo en un USB que llevaba en el llavero. Lo cifré con una contraseña. No sabía por qué, solo que necesitaba esa prueba. Una prueba de mi cordura, o de mi locura. El resto de la noche fue una tortura. Cada sombra en los monitores me hacía saltar. No pude hacer mi ronda de las 4. No podía obligarme a caminar por esos pasillos, y menos a bajar al sótano. Me quedé pegado a mi silla mirando el monitor 12, esperando con un pavor terrible que la puerta número 3 volviera a abrirse. Pero no lo hizo. Cuando Miguel llegó a las 7, debí de tener una cara espantosa. ¿Estás bien, Julián? Pareces un fantasma. Solo asentí y salí de allí pitando, sin mirar atrás. Ese día no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa forma pálida deslizándose. Su movimiento antinatural se me había grabado en el cerebro. ¿Un engaño? ¿Una broma macabra? ¿Quién tenía acceso a la morgue para montar algo así? Solo el doctor Alarcón y su ayudante. Y no me los imaginaba haciendo algo tan retorcido. Además, el movimiento... Ningún efecto especial podía replicar esa fluidez irreal. ¿Una alucinación? Siempre he estado bien de la cabeza. No tomo drogas, apenas bebo. Pero el turno de noche te puede jugar malas pasadas. Pero tenía la grabación en el bolsillo. El archivo era real. La noche siguiente, volver al trabajo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Al sentarme frente a los monitores, sentí náuseas. Mis ojos se clavaron en la cámara 12. La sala estaba vacía. La puerta número 3, cerrada. Esa noche me dediqué a investigar. Usando el ordenador de la oficina busqué en los registros. ¿Quién estaba en el compartimento número 3? Caso 734. Ingresado el día anterior. Causa de la muerte, desconocida. El cuerpo había sido encontrado en un callejón sin signos de violencia, sin identificar. Un John Doe. Causa de la muerte, desconocida. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Busqué en foros, en los rincones más oscuros de Internet. Encontré historias de fantasmas en hospitales, ruidos, puertas que se cierran. Pero nada como lo que yo había visto. Nada que describiera una entidad física, tangible, saliendo de un cadáver. Llegó la hora de mi primera ronda. Las piernas me pesaban 1 tonelada. Recorrí los pasillos con la linterna en una mano y el walkie en la otra, sintiéndome totalmente vulnerable. Cuando llegué a la puerta del sótano, me paré. El corazón me iba a 1000. No quería bajar, pero era mi trabajo. Respiré hondo y empecé a bajar. El pasillo del sótano parecía más largo y oscuro que nunca. Al final, la puerta de acero. Me acerqué despacio. Apunté la linterna a la ventanita, temblando. Miré adentro. La sala estaba como en el monitor, silenciosa, vacía. Solté un suspiro de alivio. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo captó mi atención. En el suelo, justo delante del compartimento 3, había algo que no estaba en la grabación, unas marcas. Unas leves manchas húmedas en las baldosas formando un rastro. Un rastro que salía del compartimento, iba al centro de la sala y volvía. Como si algo mojado se hubiera deslizado por ahí. Me quedé helado. El rastro era casi invisible, pero estaba ahí. Era la prueba física, la confirmación de que no estaba loco. Corrí. No me avergüenza decirlo. Corrí. Subí las escaleras de 2 en 2, volví a mi cubículo y cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía. Me senté frente a los monitores, temblando sin control. ¿Qué podía hacer? ¿Enseñárselo a alguien? Miren este video de un moco alienígena saliendo de un muerto y ha dejado un rastro húmedo. Me encerrarían. Perdería mi trabajo, mi credibilidad, todo. Decidí esperar, vigilar. Pasé el resto de la noche con los ojos pegados a la cámara 12, pero no pasó nada. Las noches siguientes fueron una copia, una tortura de paranoia. Apenas comía, no dormía. Me negué a hacer más rondas por el sótano. Puse en el informe que la puerta de acceso estaba atascada. Una mentira que no duraría mucho.
El jueves por la mañana, vi al doctor Alarcón y a su ayudante entrar en la morgue. Los observé con una intensidad febril. Abrieron el compartimento número 3. Sacaron una camilla con un cuerpo cubierto. El caso 734. Iban a hacer la autopsia. Esperaba que gritaran, que vieran algo horrible. Pero no. Actuaron con total normalidad. Colocaron el cuerpo en la mesa y empezaron. Ni siquiera parecieron ver el rastro del suelo, que seguramente ya se había secado. Verlos trabajar como si nada fue casi peor que ver a la criatura. Hacía que mi experiencia pareciera aún más solitaria, como si ese horror solo existiera para mí. Esa noche, llegué decidido a renunciar. No podía más. Solo una noche más. Tenía que sobrevivir una noche más. Me senté y, como un autómata, miré a la cámara 12, y el corazón se me paró. La puerta del compartimento número 3 estaba abierta, de par en par, pero eso no fue lo que me hizo gritar. Lo que me hizo gritar fue que el compartimento estaba vacío. La camilla de metal estaba fuera, y estaba vacía. El cuerpo del caso 734, el John Doe, no estaba. Se había ido, un pánico ciego se apoderó de mí. Cogí el teléfono, con las manos resbaladizas de sudor. Marqué emergencias. Ya no me importaba si me creían. Un cuerpo había desaparecido. Eso era real. Mientras el teléfono sonaba, algo se movió en otro monitor. La cámara 7, la del pasillo del sótano. Aparté la vista del teléfono y miré a la inanecita. Final del pasillo, saliendo de la oscuridad, algo se movía hacia la cámara. Era la forma pálida. Pero esta vez era diferente. No se deslizaba. Caminaba. Se movía sobre dos piernas delgadas, con un andar torpe, desarticulado. Su cuerpo era ahora más definido, grotescamente humano, y esta vez tenía una cara, o algo parecido. 2 agujeros negros donde deberían estar los ojos y una línea temblorosa como boca. Caminaba por el pasillo del sótano directo hacia las escaleras que llevaban al vestíbulo. Hacia mí. Dejé caer el teléfono. La voz de la operadora se perdió. Estaba paralizado, viendo a esa abominación acercarse en el monitor con ese andar horrible. Sabía que venía a por mí. De algún modo sabía que yo lo había visto, que tenía la prueba. Y ahora venía a silenciarme. Salí de mi trance. Empujé la silla y corrí a la puerta de la oficina. La cerré con llave justo cuando oí el primer sonido fuera. Un ruido húmedo, un arrastrar de pies. Estaba atrapado. Miré a mi alrededor. La oficina no tenía ventanas, ni otra salida. Los monitores eran mi única conexión con el mundo, y ahora solo me mostraban cómo se acercaba mi muerte. En la cámara 4, la de fuera de mi oficina, apareció la figura. Se detuvo frente a la puerta, su cabeza sin rostro inclinada, como si escuchara, como si pudiera oler mi miedo. Contuve la respiración. Entonces, levantó uno de sus brazos de araña y lo apoyó en la puerta. No golpeó, solo lo apoyó. Y sentí el frío a través de la madera, un frío de tumba que llenó la habitación. Luego, el pomo de la puerta empezó a girar. No presenté mi renuncia. Me encontraron por la mañana, hecho un ovillo debajo del escritorio, en shock. La puerta de la oficina estaba abierta, pero no forzada. En el pasillo no había nada. En la morgue, el cuerpo del caso 734 estaba de vuelta en su sitio como si nada. Me despidieron, claro. Dijeron que sufrí un brote psicótico. Me obligaron a ir a un psiquiatra. No he vuelto a ser el mismo. Duermo con las luces encendidas. No, soporto el silencio. Tengo el USB con la grabación. La he visto cientos de veces. Es la prueba de que no estoy loco. Pero también es mi maldición. A veces, por la noche, cuando el silencio es más profundo, me parece oír un ruido húmedo, como de alguien arrastrando los pies fuera de mi casa, y siento un frío inexplicable que se filtra por debajo de la puerta. No sé qué era esa cosa, pero sé que es real, y sé que sabe quién soy. Vi algo que no era humano, y ahora sé que a veces, cuando miras a la oscuridad, algo te devuelve la mirada.
y a veces viene a buscarte. Si alguna vez están solos por la noche y escuchan algo que no debería estar ahí, no le busquen la lógica. No intenten grabarlo. Corran. Simplemente corran y no miren atrás. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se lo habrían contado a alguien? A veces hablar de la oscuridad es la única manera de soportarla.